Buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a defender el trabajo final de la materia Infraestructura de Redes 2 de la profesora Soledad Acevedo. Y junto con la profesora Soledad Acevedo, el profesor Fabián Maffei y el profesor Matías Pereira. Ahora voy a arrancar a hablarle de la capa de aplicación, la capa de transporte y la capa de red. Lo que tiene la capa de aplicación es la capa que está más cerca de los usuarios, brindándoles servicios en la red. Sería que la capa de aplicación es una capa que le brinda a los usuarios poder bajarse aplicaciones como Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube. Es la capa que está más cerca de los usuarios, administrándoles servicios en la red y brindándole que puedan bajarse esas aplicaciones. Viene a ser. También voy a arrancar a hablarle que también el PDU de la capa de aplicación, el PDU de la capa de aplicación sería los datos. Los datos sería el PDU de la capa de aplicación. También voy a arrancar hablándole de que la capa de aplicación también tiene varios protocolos. Voy a arrancar a hablarle de algunos de ellos. Tiene el protocolo de transferencia de archivos. El protocolo de transferencia de archivos es el protocolo FTP, que con el protocolo de transferencia de archivos, ese protocolo funciona para poder transferir un archivo a otro de distintos dispositivos, de distintas computadoras. Se pueden transferir archivos. También el protocolo de transferencia de archivos lo que tiene es un protocolo que funciona enviándole un archivo de una computadora a otra. Sería una imagen en PNG, JPG. También tiene otro protocolo que es el protocolo de hipertexto. También tiene el otro protocolo que es el protocolo de seguridad de hipertexto. El protocolo anterior de hipertexto es HTTP y el protocolo de seguridad de hipertexto es HTTPS, que S quiere decir que la página es segura, que en esa página nadie puede robarle o hackearle los datos, en comparación de que si la página HTTP no tiene la S, esa página sería insegura, porque ahí pueden meterse los crackers o los hackers y pueden craquear y hackear los datos. Sería del usuario que está en esa página, que puede ser. También Hola, voy a arrancar hablándole de la capa de red. Lo que tiene la capa de red que provee servicios para cambiar datos individuales entre medio de la red por distintos dispositivos finales. Que puede ser por una computadora, una impresora, es por donde se envían los datos, o por una PC o por una netbook. Eso es lo que hace la capa de red. Lo que tiene la capa de red es que provee servicios para intercambiar sesiones de datos a través de una red. Lo que tiene la capa de red que provee servicios para intercambiar sesiones de datos individuales a través de una red por medio de dispositivos. Eso es lo que tiene la capa de red. Voy a arrancar hablando del direccionamiento de la capa de red. Lo que tiene el direccionamiento de la capa de red, que tiene que los segmentos deben dirigirse, serían los segmentos de los datos deben dirigirse a un dispositivo final. Eso es lo que tiene la capa de, sería el direccionamiento de la capa de red. Sería que los segmentos deben dirigirse, los segmentos de los datos deben ser dirigidos a un dispositivo final. Lo que tiene el direccionamiento es que tiene que de la capa de red que los segmentos
de los datos deben ser dirigidos a un dispositivo final. El direccionamiento de la red debe tener una dirección única, que esa dirección única después se transformaría en el host de origen. Voy a hablar de la encapsulación sería la encapsulación de la capa de red. Lo que tiene la encapsulación de la capa de red, que para que los dispositivos no solo contengan una dirección de IP de origen o de destino. Lo que tiene también la encapsulación de la capa de red. Voy a arrancar a decir lo que tiene. La encapsulación sería el proceso de la encapsulación de la capa de red. El proceso de la encapsulación de la capa de red recibe el PDU de la capa de transporte, que sería la segmentación, y también el PDU de los paquetes, que sería el PDU de la capa de red. También tiene se llama paquete DNS. También tiene el direccionamiento del direccionamiento de un host, y también tiene que se le enviará al destino. Viene a ser que el direccionamiento del host se enviará a un destino. Sería eso lo que es el encapsulamiento de la capa de red. Hablarle del desencapsulamiento de la capa de red. Lo que tiene finalmente el desencapsulamiento de la capa de red, que el paquete llega a su host de destino. Si eso es correcto, es procesado por la capa de red. Después, al ser procesado por la capa de red, si todo el proceso que recibió la capa de red de los paquetes que llegó al host de destino es correcto, los paquetes terminarían llegando a la capa de red. Eso es lo que hace el desencapsulamiento de la capa de red. Lo que tiene que finalmente los paquetes llegarían a su host de destino. Después sería procesado por la capa de red. Al ser procesado por la capa de red, después tiene que corregirlo y dirigirlo a una dirección. Si esa dirección IP es correcta y todo el proceso anterior fue correcto, llegaría el paquete a la capa de transporte. Ese es lo que haría el desencapsulamiento de la capa de red. Voy a arrancar explicando el desencapsulamiento de la capa de red. Lo que tiene el desencapsulamiento de la capa de red, que por fin los paquetes llegan al host de destino. Si todo eso es procesado y es correcto, el host, después que haya llegado a su destino, pasaría finalmente por la capa, los paquetes del host, pasaría por la capa de transporte. Eso es el proceso de la desencapsulación de la capa de red. Lo que tiene la desencapsulación de la capa de red, que finalmente los paquetes llegan a su host de destino. Si después de que eso es correcto, pasaría los paquetes por la capa de transporte. Si todo el proceso anterior es correcto, llegaría el paquete a la capa de transporte. Si finalmente llega el paquete y es llegado al host, después de eso se hace un proceso que se corrige todos los errores, y si después que el proceso que se corrigió todos los errores está todo correcto, el paquete llegó a su destino, el host recibió el paquete, ese es el desencapsulamiento de la capa de red.
y después que se hizo todo eso, termina llegando a la capa de transporte el paquete, después que haya sido todo el proceso correcto.